Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy voy a hacer un vídeo súper esperado porque este vídeo me lo ha pedido muchísima gente. Porque en un vídeo anterior que hice, que te dejo por aquí, pregunté a mis suscriptores si querían que subiera un vídeo contando mi historia de cómo pasé de ser un estudiante, un adolescente normal, a convertirme en desarrollador web profesional, ¿ok? Que cuente esa historia, que cuente mi historia, ¿no? En la informática al final. Y muchísima gente me puso un comentario, sí, cuéntala, que eso es súper interesante, no sé qué, no sé cuánta, y voy a contarla, lo que queráis, pues yo hago, ¿no? Y aparte este vídeo lo voy a estructurar en cuatro partes fundamentales. La primera sería mi historia, que cuente cómo fue mi vida desde que era un estudiante, cómo me metí en el tema de la informática, cómo me interesé por el desarrollo web y cómo al final acabé estudiando informática. Luego el segundo punto o la segunda parte del vídeo será mi transición de estudiante a profesional, cómo pasé de estar estudiando informática a trabajar como profesional en una empresa. Luego en el tercer punto contaré mis fantasías contra la realidad, es decir, fantasía versus realidad o expectativas versus realidad, ¿vale? Porque eso también, eso tiene tela, porque yo pensaba muchas cosas que luego no eran como yo pensaba. Cuando eres estudiante te haces imaginaciones de cómo son las cosas, pero luego son un poco diferentes. Y eso también lo contaré en este vídeo, y en el punto 4 o en la parte 4 ya daremos las conclusiones y las reflexiones finales. Así que quédate hasta el final del vídeo. Este vídeo es muy interesante, te puede ayudar mucho si eres estudiante, y si no, pues te puede entretener muchísimo porque voy a contar bastantes cositas, así que quédate hasta el final del vídeo. También, si no estás suscrito, suscríbete al canal, ¿vale? Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones porque estos vídeos merecen la pena y te van a entretener, te van a ayudar y te van a formar, ¿ok? Así que suscríbete y también pues déjame un like, ahí revienta el botón de like a tope para ayudarme a crecer un poquito y poder traer mejores vídeos. Yo cuando era un niño, yo no era como muchos niños que iban al colegio conmigo que tenían todas las consolas, tenían las últimas deportivas de marca y tenían un ordenador desde que tenían 5 años. Para nada. Yo mi primer ordenador me lo compré con 14 o 15 años, no me acuerdo, más o menos, 14 o 15 años, ¿no? Y claro, mi familia no es una familia muy rica ni nada, o sea, más bien clase media, ¿no? Se podía comer, pero no para capricho, no para tirar el dinero, ¿no? Y claro, yo siempre, a mí mis padres me han educado muy bien, y eso es una cosa que es de agradecer a mis padres y a mi madre, que siempre me han inculcado el tema de cuidar tus cosas, valorar las cosas que tienes y cuidarlo todo al máximo, ¿no? Y bueno, cuando me compré el ordenador, mi primer ordenador, con 14 o 15 años, yo tenía clarísimo que si se me rompía el ordenador ya no iba a haber otro. Ya no iba a haber otro porque no estamos para tirar el dinero, ¿no? Porque yo además tengo 2 hermanos que son pequeños, son niños, y no está la vida como para tirar el dinero, ¿no? Entonces yo me compré mi ordenador, me gustaba mucho, no sé qué cosas hacía en aquel entonces con 14 años cuando recién me lo compré, pero bueno, trabajos del instituto, jugaba alguna cosa, etcétera, ¿no? Incluso en mi casa no había internet, así que me iba con mi portátil a un sitio que yo podía pillar una red wifi que había abierta, y me sentaba allí era medio campo aquello, me sentaba allí en una piedra y estaba ahí horas viendo cosas en YouTube, cuando recién empezaba YouTube, cuando recién estaba empezando YouTube, y ese tipo de cosas. A mí siempre me ha encantado la tecnología, los ordenadores y todo. Y entonces, claro, llegó un punto que yo pensé, joder, tengo que cuidar esto como sea, tengo que cuidar este ordenador como sea, porque esto a mí me encanta y no quiero que se me rompa. Yo siendo un niño de 14 o 15 años, ¿no? Y entonces me obsesioné de una manera terrible con poder solucionar mis propios problemas yo, poder arreglar mi propio ordenador yo. ¿Ok? Así que empecé a investigar, empecé a aprender un montón de cosas acerca de Windows, acerca de formatear, de las particiones, de no sé qué. Al final aprendí un montón de cosas de sistemas operativos y aprendí a solucionar mis propios problemas. Es decir, que si mi ordenador se rompía, yo sabía cómo arreglarlo. Si era algo de software, evidentemente, porque si era algo de hardware, ahí no había nada que hacer y había que gastarse el dinero que no se tenía, ¿no? O por lo menos no era mío
y a mí gastar de algo que no es mío me duele, ¿sabes? Si es mío, bueno, ya me la apañaré yo para trabajar más, para buscarme la vida, pero si no es mío, a mí no me gusta, la verdad. Así que de esa manera fue como me metí al tema de la informática, ¿ok? Empezando viendo tutoriales en YouTube, cuando recién empezaba que no había nada, es que era un terreno vacío, o sea, en YouTube no había nada de nada. En aquel entonces, ¿no? Nada, había súper poca gente, súper poquísima gente, ¿no? Y bueno, yo pues empezaba a aprender cosas de Windows, a arreglar mi propio ordenador y aprendí un montón de cosas de cómo arreglar el ordenador, ¿no? Y bueno, cuando yo ya tenía mis espaldas cubiertas de que yo ya sabía arreglar mi ordenador, ya sabía tenerlo todo preparado por si pasaba algo y tal, y poder arreglarlo yo, esa era mi gran obsesión. Llegó un punto que me aburrí de eso porque yo ya sabía cómo arreglar mi ordenador y a mí me encanta todo lo que tiene que ver con audiovisuales, ¿de acuerdo? Todo lo que tiene que ver con Photoshop, edición de fotografía, vídeo y tal, efectos especiales, lo que sea, me encanta. Y entonces, por aquel entonces, empecé a aprender Photoshop y edición de fotografía. Y de hecho, ahora mismo yo sé Photoshop a un nivel bastante bueno, no a nivel profesional, pero gracias a que en aquella época a mí me gustaba aquello y yo me entretenía haciendo mis imágenes y mis tonterías, ¿no? Luego también aprendí edición de vídeo, porque me gustaba hacer vídeos y cosas, y aprendí un montón de cosas también de edición de vídeo, y yo solamente porque me llamaba la atención, no por otra cosa, y yo no sabía ni me imaginaba que hoy en día me iba a estar dedicando en parte a grabar vídeos y a hacer este tipo de cosas que hago ahora, que todo ese conocimiento que aprendí con 15 años, que yo pensaba que era solamente un entretenimiento, ahora me sirve mucho pues para todo lo que yo hago ahora, ¿no? Y bueno, años posteriores ya me metí en el tema de internet y tal, pero bueno, eso es otra historia. Si tú quieres que yo cuente la historia de cómo empecé en internet y de mi historia en YouTube y mi historia en internet en general, eso es una historia paralela diferente. Si quieres que cuente esa historia, ponme en los comentarios. Sí, quiero que cuentes tu historia en internet y en YouTube. Y otro día la hago, esa historia, o te cuento cómo ha sido mi proceso de cómo yo me metí en internet y me fui metiendo en el tema de crearme un blog, en el tema de luego empezar a dar clases, en el tema de YouTube, etcétera. O sea, tú me lo pones en los comentarios, me dices si quiero que haga ese vídeo y me lo pienso para hacerlo. Pero bueno, en aquel entonces con 15 años yo ya me empezaba a interesar por YouTube y de hecho ya grabé tutoriales yo con 15 años de cómo cambiarle el skin al Windows XP, de cómo hacer cosas en el ordenador, ¿de acuerdo? Ya lo grabé yo o ya empezaba yo a hacerlo y se lo pasaba a mis amigos y tal, en un canal que tenía yo. Aquello lo borré evidentemente al paso del tiempo. Pero bueno, yo ya me empezaba a interesar por eso. No sabía, ni siquiera tenía la idea de que luego me iba a dedicar a esto realmente. Porque esto son cosas que la vida te va llevando, ¿no? Y bueno, con 15 años más o menos ya sabía arreglar ordenadores a nivel de software, formatearlo, etcétera, etcétera. También sabía diagnosticar más o menos de qué problema podría tener un ordenador, sabía las partes que tiene un ordenador, etcétera. Ya sabía también hacer edición de fotografías, Photoshop, y también sabía editar vídeos a grandes rasgos. No soy un profesional ni siquiera ahora, pero tengo mis conocimientos que me permiten ir tirando, ¿no? Con el tema de la edición fotográfica y de la edición de vídeo. Ya sabía todo eso, pero llegó un punto que ya me aburrí de eso, yo quería más caña, ¿no? Y más o menos con esa edad empecé a aprender a programar y empecé a aprender C, el lenguaje C. Y me llamó la atención, hacía mis aplicaciones de consola, mis tonterías, hice una calculadora, hice un ahorcado, hice no sé qué, y yo se lo enseñaba a mi madre. O sea, mi madre venía a la habitación un día cualquiera, abría, ¿qué hace, hijo, jugando al ordenador? Ponte a estudiar y dejarte esas tonterías. Y yo le enseñaba los programas, mira mamá lo que hace, tal y cual. Y dice, eso no vale para nada, hijo, tal. Claro, ella no se imaginaba que eso luego me podría dar de comer, pero bueno. Pues eso, empecé a aprender C. Al tiempo lo dejé, luego ya me interesó bastante el desarrollo web y empecé con HTML y CSS. Eso lo hacía yo cuando tenía tiempo del instituto, cuando quería desconectar de las cosas del instituto. A mí me llamaba la atención hacer páginas web y empecé con HTML y CSS con 16 años, 15, 16 años también por ahí. Y por ahí ya empezaba a dar mis primeros pinitos en el desarrollo web, ¿no? Después empecé en bachillerato, o ya acabé la ESO, porque aquí en España aquí en España está la ESO, la educación secundaria obligatoria, que son 4 años, y luego ya bachillerato, que es como la preparatoria en México, no lo sé. Pues algo así, ¿no? Que son 2 años. Y ahí había una asignatura de informática que era optativa, yo me apunté ahí.
y todo lo que se daba ahí, que empezaron a dar cosas de sistemas operativos y luego HTML y CSS. Yo eso ya lo sabía de sobra porque ya llevaba mucho tiempo mirándolo y tal, y el resto de mis compañeros me preguntaban a mí cómo hacer los ejercicios. Y aquello pues me hacía gracia, ¿no? Y ya pues ahí fui un poco profundizando en HTML, CSS, esto y lo otro, ¿no? Y empecé también a aprender JavaScript, pero sin mucho éxito, no le pillaba yo el truco ni nada. Y después de acabar el bachillerato, que es como la educación, digamos, obligatoria ya, te toca elegir si vas a la universidad o si vas a hacer nada o si vas a hacer un ciclo formativo de formación profesional de grado superior, que fue lo que yo hice. Me apunté a un ciclo formativo en mi pueblo y ahí ya empecé a estudiar informática ya a saco, ¿vale? Yo hice el ciclo formativo de Administración de Sistemas Informáticos en Red, en el cual pues se enseña de todo y ya dependiendo de tu interés por cierta área u otra, ya te vas especializando en el área que tú quieras. Yo, como soy muy friki y evidentemente era muy friki, pues cuando entré en el ciclo yo muchas de las cosas, sobre todo del tema de páginas web, ya las sabía. Entonces me daba tiempo para investigar de mis cosas, para aprender frameworks, para aprender nuevas historias, ¿vale? Y en el ciclo formativo evidentemente aprendí un montón de cosas, de bases de datos, de sistemas, de redes, de desarrollo web, de todo. Aprendí un montón. Ahí era ya un poco mayor, 18 años tendría por ahí, ¿no? Y bueno, pues estuve en el ciclo formativo, la verdad es que un ambiente maravilloso, o sea, un ambiente muy bueno, compañeros muy buenos, profesores muy buenos, todo increíble, ¿no? Me lo pasé muy bien y tengo un muy buen recuerdo de mi paso por esos estudios, ¿no? Y bueno, los últimos meses de esta formación, son 2 años, los 3 últimos meses del segundo año, a ti te mandan a hacer prácticas en una empresa, es decir, vas a trabajar gratis en otra empresa, ¿no? Y eso es una manera de conseguir experiencia laboral. Claro, muchos de mis compañeros, la gran mayoría, se quedaron en el pueblo, en alguna tienda de microinformática y cosas así sencillas para que no salían mucho de su zona de confort, ¿no? Pero yo no tenía ganas de eso, yo quería irme a trabajar en desarrollo web y me fui a la ciudad más grande que había cerca de mi pueblo, que en este caso pues es Murcia capital, que tiene como 500.000 de habitantes más o menos, 600.000 habitantes, ¿no? Aproximadamente. Y me vine para acá y es donde vivo ahora, ¿no? Y empecé a trabajar en una empresa y ahí estuve trabajando. Entonces hasta aquí es mi historia en la informática, cómo empecé y cómo fui desarrollándome hasta ya llegar al mundo laboral, ¿ok? Bien, ahora voy a contar la transición de estudiante a profesional. Yo era un estudiante que se iba a trabajar gratis de prácticas a una empresa en la cual se hacían páginas web. Y a mí me parecía perfecto, yo estaba muy contento, ¿no? Estaba muy contento porque yo quería, pues eso, empezar en este mundo, tal, y estaba muy contento y a la par muy nervioso. ¿Por qué? Porque yo era una persona mucho más tímida de lo que soy ahora. Yo ahora mismo no me considero que sea tímido, sí que me considero introvertido porque hay muchísimas cosas que a mí me hacen sentirme incómodo, por ejemplo las discotecas, la gente, no sé, muchas cosas que ya contaré en otro vídeo, la diferencia entre timidez e introversión, si quieres que lo cuente, también me lo pone en un comentario y yo lo cuento en otro vídeo. Pero bueno, yo soy una persona abierta pero introvertida en muchas cosas, ¿no? Y entonces pues yo iba bastante nervioso porque era un terreno que yo no conocía y tal y cual. Y bueno, pues yo empecé a trabajar ahí y todo bien, todo bien. Claro, yo no vivía aquí en la ciudad, yo no tenía nada para vivir aquí, ni dinero, ni casa, ni piso, ni nada de nada. Yo no tenía nada para vivir aquí, entonces iba y venía a mi pueblo todos los días. Y la única forma de llegar puntual al trabajo era cogiendo un autobús a las 6 de la mañana. ¿Okay? Entonces yo me levantaba a las 5:30 más o menos y a las 6 de la mañana cogía mi autobús hacia la ciudad. Y muy duro, o sea, realmente muy duro porque así estuve en este trabajo y luego en otro que entré también estuve así hasta que ya pude conseguir un poco para poder alquilarme un piso, porque ya era una situación insostenible, tío. O sea, levantarte a las 5:30 todos los días y luego a las 7 volverte para arriba, llegar a las 9 a tu casa, cenar, dormir y así, una rueda todos los días, eso te mata. Te mata. Por eso mucha gente que me dice, ¡buah!
tú qué suerte tienes, todo lo que has conseguido, qué suertudo, qué bien te ha ido, porque eso es suerte nada más, has tenido mucha suerte de entrar en empresas, has tenido mucha suerte de no sé qué, de no sé cuánto. Y yo, ¿suerte? Porque tú sabes lo que he tenido yo que madrugar, sufrir, tirarme no sé cuántos años en mi casa aprendiendo cosas yo solo. ¿Eso es suerte? La suerte se busca, tío. La suerte se busca al final, ¿no? Y con el tema de YouTube y toda esta historia también. Vosotros no sabéis la dedicación que yo le pongo a las cosas. Yo me tiro pensando 24/7 en cómo hacer las cosas. O sea, la dedicación que yo le pongo a esto son muchas más horas que un trabajo normal, sinceramente. No solamente a YouTube, sino también a los cursos online. Y eso muchísima gente no lo sabe, que de suerte nada, la suerte se busca currando, planificando bien las cosas y echándole muchísimas horas. Pero bueno, si queréis que cuente la historia esa de mi historia en internet, en mi blog, en YouTube, en mis cursos online y tal, me lo ponéis por aquí como ya he dicho antes. Bueno, entonces yo entré a trabajar en la empresa, luego de allí me fui y luego resulta que entré a otra empresa de desarrollo web aquí en la ciudad. ¿Cómo entré a esa empresa? Bueno, pues yo cuando iba en el autobús y venía todos los días, o sea, lo cogía a las 7 de la mañana para venir y luego a las 7, 6:30 de la tarde para volver, ¿no? Pues resulta que yo me encontré a un tío que yo seguía en Twitter porque yo antes lo que hacía era seguir a todo el mundo que se dedicaba al desarrollo web en mi ciudad, porque me interesaba el tema, ¿no? Y resulta que reconocí a uno que yo seguía en Twitter en el autobús. Y yo me senté allí al lado de él y le dije, oye, yo te sigo a ti en Twitter, tal. Y ya empezamos a hablar y tal, y nos llevábamos bien realmente, nos hicimos un poco amigos y tal. Y resulta que cuando yo ya acabé de trabajar en la otra empresa, él me dijo, oye, pues en mi empresa hay un puesto de trabajo, tal, ¿por qué no envías el currículum, esto y lo otro, tal? Y yo envié el currículum y casualmente pues me llamaron para hacerme una entrevista, ¿ok? Y bueno, pues ahí estuve trabajando, pim pam, hasta que me despidieron y a la semana de despedirme en esa empresa conseguí otro trabajo en otra empresa, ¿ok? Y bueno, pues ahí esa fue la transición de estudiante a profesional, ¿ok? La transición fue gracias a mi friquismo, a lo que yo había aprendido en el periodo de estudios, pero que lo que yo había aprendido se salía del temario que realmente se daba en la formación profesional. O sea, yo siempre he investigado un paso más allá, siempre he estado leyendo, siempre he estado viendo cursos online como los que yo imparto, que te dejo un acceso para que los veas aquí abajo en la descripción del vídeo. Siempre he estado intentando mejorarme y aprender cosas nuevas, ¿no? Y mi transición fue gracias a eso. Yo era un estudiante, era un niño, y de repente de ser un niño que estudiaba informática porque le gustaba y aprendía cosas porque le llamaban la atención, de repente empecé a hacer prácticas en empresas, empecé a hablar con gente y me metí en el mundo laboral y me contrataron, ¿ok? Y ahí empecé a programar y empecé a dedicarme profesionalmente a esto y a ganar cierto dinero de la programación, ¿no? Ahí ya me metí en el mundo laboral. Esa fue mi transición al mundo laboral y a dedicarme profesionalmente a esto. Bien, ahora llega la tercera parte, que son las fantasías, ilusiones y expectativas contra la realidad. Bien, una de las fantasías que yo tenía en mi mente es que cuando yo era estudiante yo pensaba que todo lo que se programaba en las empresas estaba súper bien hecho. Todo era orientado a objetos, todo era con frameworks modernos, todo era con la última tecnología de JavaScript, luego todo era con la última tecnología de PHP, todo era con lo último de lo último. Nada más lejos de la realidad. Cuando yo empecé y me metí en el mundo laboral, me di cuenta que las cosas no eran así, no eran como yo realmente pensaba, ¿ok? En ninguna empresa realmente. En la primera empresa que estuve, aquello era un espagueti, un código espagueti que era meter la mano en el fango y darle vuelta a aquello. Terrible, terrible, muy mal programado. Ni orientación a objetos, ni frameworks, ni nada de nada, ¿ok? Ni JavaScript moderno, ni no sé cuántas. Por eso cuando mucha gente dice, no, es que jQuery nunca hay que usarlo más, no hay que aprenderlo, no sé qué, no sé cuántas, mentira, porque en la vida real tú te vas a una empresa y los proyectos que hay antiguos y muchos de los nuevos no son punteros, no son tecnologías punteras. O sea, hay que darle mantenimiento a las cosas que ya había, hay que hacer cosas nuevas, que la única solución es utilizar X plugin de jQuery o X cosa que es antigua, ¿vale? Y que no es lo más moderno del universo, ¿ok? Por eso a mí no me podéis contar, no me podéis decir que no hay que aprender PHP, no hay que aprender jQuery, no.
No, porque en tu mundo ideal sí, lo mejor sería utilizar el último framework, la última tecnología y tal, pero en la vida real, si llevamos 10 años programando con unas tecnologías, eso no cambia de la noche al día. Quizá en un proyecto nuevo sí podemos añadir, ya que hemos aprendido Angular, que por cierto tengo varios cursos que te dejo por aquí, ya que hemos aprendido Angular, tenemos un proyecto nuevo y le metemos Angular. Perfecto. Pero si te dan un proyecto monolítico de hace 5 años que tienes que modificarlo, de Angular nada, tú tienes jQuery puro, JavaScript viejo y lo que sea, ¿vale? Por eso hay que aprenderlo, ¿no? Por eso hay que aprenderlo. Mi pensamiento idílico del el último framework, lo mejor, las mejores prácticas de programación, todo estará así en las empresas, eso era mentira. O sea, realmente me encontraba cosas muy antiguas, mal programadas, que tenía que arreglarlas, etc. Ahí me llevé el primer golpe en la cara. Y así fue en varias empresas. En la primera que estuve era así, había que usar lo que había, había que usar lo que había y había que programar como estaba programado, es decir, mal, sin orientación a objetos, sin framework y sin historia. En la segunda empresa igual. Y en la tercera empresa los proyectos nuevos que vamos cogiendo si les metemos framework más top, cosas más nuevas. Realmente lo hacemos lo mejor posible, pero en los proyectos que hay de 5 o 6 años, ¿ok? Proyectos internacionales de 5 o 6 años, no estamos hablando de una tontería, de una web con WordPress que se la hace un cliente en una semana o dos, ¿no? No estamos hablando de eso, estamos hablando de proyectos internacionales que engloban temas de universidades, etc. En proyectos así que llevan 5 o 6 años, tú no puedes llegar y romperlo radicalmente, quitarle jQuery, quitarle no sé qué. No, pues tienes que mantener eso, tienes que hacerlo como está, ¿no? Y bueno, pues en ciertos proyectos así que en la tercera empresa usamos muchos más frameworks, pero en muchas cosas hay que mantenerlas aunque estén mal programadas, ¿no? Y también te encuentras catástrofes, ¿no? Entonces por eso yo pensaba que todo era idílico, todo era perfecto y la realidad es que no. Hay muchas cosas mal programadas, hay muchas cosas antiguas que hay que mantener, hay muchas cosas que hay que arreglar y no siempre se pueden usar frameworks. El segundo chasco que me llevé y la segunda jarro de agua fría por encima es el dinero, ¿no? Es decir, al principio cuando eres programador no ganas nada, realmente ganas muy poco, ganas muy poquito. Es decir, yo pensaba que iba a cobrar pues de 1.200, 1.500, ¿sabes? Que iba a cobrar bastante bien, ¿no? Y todo lo contrario, cuando empiezas y eres novato y eres junior y acabas de empezar, no llevas ni un año ni dos en la programación, te van a pagar una real miseria y si es que tienes suerte que te paguen, ¿no? Y se cobraba muy poco y eso fue un jarro de agua fría, aunque luego pues yo me he ido dando cuenta que conforme pasan los años puedes alcanzar salario por encima de la media, pero al principio se gana muy poquito y ese fue una fantasía que yo tenía en la mente, que yo pensaba que se ganaba mucho y la realidad es que no tanto al principio. La tercera fantasía que yo tenía es que todos los programadores son, o todos los compañeros son súper buena gente, todo es maravilloso, hay muy buen rollo siempre, tal. Pues no es así, hay mucha falsedad, mucha falsedad en el mundo de la programación muchas veces. Compañeros que son más falsos que Judas, que están esperando que falles en algo para clavarte la puñalada en el pecho, ¿no? Mucha gente diciendo mentiras. Y luego hay otros, la gran mayoría, que son maravillosos, pero esto ya no solamente en la programación, sino en el mundo laboral. Yo no había trabajado de nada en mi vida prácticamente, ¿no? Entonces yo me encontré gente que era muy falsa, gente que intentaba ponerte el pie cuando tú traías alguna novedad, alguna cosa interesante, te ponían el pie para que eso no saliera adelante, o gente muy que te decía una cosa en la cara y por detrás te daba la puñalada trapera, cosas así, ¿no? O sea, cosas que te hacen espabilar en la vida, ¿no? Y eso fue otra fantasía que yo tenía. Todos los programadores y toda la gente que trabaja en esto son maravillosos, son muy, muy buenos. Y realmente pues no tanto mucho. Otros tienen el ego muy alto, muy inflado, que se creen que son dioses y realmente pues infravaloran al resto de compañeros y ese tipo de cosas, ¿no? Así que pues eso fue lo que pasó. Y bueno, pues yo poco a poco fui cogiendo experiencia, fui trabajando en diferentes empresas y ya como conclusiones y reflexiones finales es que, bueno, yo fui cogiendo experiencia, fui trabajando y fui aprendiendo un montón de cosas.
me fui dando cuenta de cómo es la realidad, ¿de acuerdo? Que JavaScript y PHP está a la orden del día, el lenguaje web más solicitado, de los más solicitados también. Si todavía no sabes JavaScript, te dejo por aquí abajo un curso que saqué, un máster en JavaScript, que te enseño JavaScript, jQuery, Angular, Node.js, Mongo y un montón de cosas. Hacemos varios proyectos. Si no estás todavía inscrito, apúntate porque ya son 8000 personas dentro, o sea, increíble, y a todas les está gustando mucho. Yo estoy súper agradecido por todos los que están dentro y súper orgulloso de los que están dentro porque están aprendiendo mucho y eso pues a mí me hace muy feliz, ¿no? Y bueno, pues dentro del mundo laboral fui cogiendo experiencia, me fui espabilando, ¿de acuerdo? Porque yo estaba un poco atontado realmente, o sea, me pensaba que las cosas eran de una forma muy idílica y la vida es más dura de lo que parece, ¿no? Y como reflexión es que si yo lo he podido conseguir, si yo he pasado de un estudiante de 15 años en el instituto que le gustaban las páginas web, si yo lo he conseguido y me metí en el mundo laboral con fuerza, ¿sabes? Con calzador, siendo muy joven me metí y empecé a ganarme la vida de esto. Como conclusión es que tú también puedes, solamente tienes que ir dando los pasos, ir aprendiendo por tu cuenta, siendo autodidacta, ¿de acuerdo? Apuntándote luego a la universidad o a un ciclo formativo, ir dando pasos poco a poco y nunca conformarte con los conocimientos que te dan en la universidad o en el ciclo, siempre ir buscando más, como con libros, con cursos como los que yo imparto, que esa es mi visión de los cursos que yo imparto, que vosotros tengáis, que tú tengas todo lo que yo no tuve en mi época, porque en mi época era muy difícil, o sea, yo todo lo que enseño lo he aprendido a base de prueba, error y a base de años de experiencia, o sea, yo lo que enseño lo he ido aprendiendo con los años de experiencia, ¿no? Y bueno, y a base de mirar en internet y así, es como tú puedes ir aprendiendo por tu cuenta. Entonces, junto con lo que te enseñan en la universidad o en formación profesional o en el instituto, junto a los libros y los cursos que tú hagas y a lo que te intentes aprender tú de manera autodidacta, investigando y practicando en internet, esas dos cosas juntas, más la actitud correcta de tener las pelotas, de salir de tu zona de confort, irte a otra ciudad, irte a buscar trabajo, plantarte en trabajo, sufrir y ir cogiendo experiencia y aprendiendo de la vida, esas tres cosas juntas son un combo que te van a propulsar a que tú puedas vivir de esto de una manera mucho más rápida que incluso el resto de tus compañeros de clase, ¿ok? O el resto de gente. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir en este vídeo. Si te ha gustado, déjame un like, también suscríbete al canal si no estás suscrito y activa la campanita de notificaciones porque así no te perderás ninguno de los nuevos vídeos que voy a estar sacando. También déjame un comentario por aquí abajo diciéndome lo que tú quieras y yo lo voy a estar leyendo, te voy a estar contestando también si tienes alguna pregunta. También sígueme en mis cursos online de desarrollo web y en las redes sociales que también las tienes en la descripción del vídeo. En Instagram hago directos a veces, en Twitter estoy bastante activo también y en Facebook también publico cosas, así que sígueme también y así no te pierdes nada de lo que vaya sacando, ¿ok? Y nos vemos en un próximo vídeo de este canal de YouTube. Chao.